hoy estemos especialmente atentos al Evangelio, ya que es Jesús que nos da la parábola, Él mismo la explica, así que no comentaremos el Evangelio, sino solo la primera lectura. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos, el Evangelio es mismo Jesús que explica esta parábola. Él es la palabra y esta palabra viene como semilla a todos los hombres y algunos la aceptan, otros no, y va explicándolo. Ya lo ha explicado Jesús, no lo explicamos nosotros otra vez. Mientras que la primera lectura nos habla, continuando este segundo libro de Samuel, es David que ha decidido hacer el templo de Jerusalén. Y el profeta Natán en primer momento le dice que sí, adelante, pero enseguida tiene esta revelación que hemos visto hoy. Y es una revelación muy curiosa, porque es David que quiere hacer una casa a Dios, un templo, y es Dios que dice que no, que va a ser al revés, que será Él el que haga la casa de David. Y hará este reino cuando Él se haya ya muerto y más adelante, este reino que no tendrá fin. Suscitaré descendencia tuya que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. En primer momento se nos habla de Saúl, será él quien construya una casa para siempre. Y yo construiré el trono de su realeza, una casa a mi nombre, y yo construiré el trono de su realeza para siempre. Parece que sea Salomón el que tenga que hacer esta, o sea, el hijo de David. Parece que sea él y esté hablando de este templo, pero en realidad es otra historia. Está hablando ya de las promesas sobre Jesús. Él será el que haga el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él para mí un hijo. Aquí hay esa profecía ya del que realmente será el Hijo de Dios y Dios será su padre. Está hablando de forma extraña e incomprensible en ese momento para los judíos la profecía sobre Jesús y el Mesías.
aunque aquí en pura apariencia parece que hable de su Hijo y parece que hable de la construcción del templo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Pero no es el trono de David, es el trono de Jesús, es el trono de Dios mismo. En el fondo es un volver, y antes nos lo planteaba con los jueces y como Dios había hablado por medio de los jueces. Y es una mentalidad como volver a esa mentalidad de los jueces. ¿Cuál era esa mentalidad? No había rey en Israel porque el rey era Dios. Habrá un descendiente de ti que será mi hijo y ese será el reino eterno. Vuelve a ser el reino de Dios, que es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Por eso todas estas profecías, el mundo judío las entendió de cara a su hijo, a Salomón, a la construcción del templo, pero cuando uno mira en el fondo se refieren a otra cosa. Sí, también a aquello, pero sobre todo a la auténtica casa de Israel, la auténtica casa de David, que es la iglesia de Cristo que durará hasta siempre, donde empieza en la tierra este reino de Dios, pero que ha de acabar ya en la tierra al final de los tiempos con el total reino de Dios, donde Dios será todo en todos, que será en la vida eterna.